¿Cómo están? Muy buenos días. Continuando con el cálculo, habíamos quedado en esta parte. ¿Sí? Y acá tenemos que determinar E. Esta E. Habíamos ya calculado n largo y n ancho, pero ahora tenemos que ver E. Resulta que nos dice dependerá del ángulo, pero no tenemos ningún valor en este link. Viendo la bibliografía del otro autor, que es muy similar, tampoco tenemos una fórmula creo directamente para E. Pero me parece que es relativamente sencillo. A ver, vamos a ver acá. Ancho y largo. Este está en metros. Entonces posiblemente tengamos que hacer alguna fórmula para dividir, digamos, el largo entre la cantidad de luminarias para poder determinar estas distancias. Entonces, valores que hay que deducir. Personalmente acá los veo y no encuentro una fórmula en ambos métodos. Como podemos ver, no estamos. Trataremos de resolver entonces esto y vamos a colocar acá como título entonces posiblemente sea distancia máxima de separación. Acuérdense que ahora estamos tratando de determinar una forma. Vamos a ver cómo podemos deducir estas formas. Bien, entonces tenemos el ancho. Veamos acá, es el. Vamos a iniciar acá con un espaciamiento de ancho. Mejor. Entonces podría ser, empezaremos por probar con ancho dividido entre este valor. Voy a poner un F4 para usar esa celda. Entonces nos da 2 metros. Acá voy a poner simplemente el valor de ancho para ver cuánto. Es de 4 metros. Entonces vamos a hacer acá una representación gráfica ahorita para poder tener una idea de cómo estamos haciendo la fórmula. El largo es igual a, entonces vamos a decir el largo dividido entre la cantidad que también nos da 2. Acá voy a poner simplemente el valor del largo. Entonces, tenemos que las dimensiones de nuestro cuarto son 6 y
4 y el espaciamiento son cada 2 metros. Trataremos de representar esto en nuestro gráfico. Acá tenemos 4 metros. Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4 y acá 6. 2, 3, 4, 6. Y nos dice que E es 2 en el ancho. Tenemos 2 luminarias. Entonces, volviendo, tenemos 2 luminarias cada 2 metros. Eso implica en el ancho, es decir, acá vendría una luminaria. Acá sería la ubicación en ancho y acá la otra luminaria. Y acá obviamente nos da un E de 2 metros. Revisemos los datos y luego tenemos en el largo cada 2 metros. Entonces, de acuerdo a la fórmula también tenemos que empezamos por E medios, ¿no? Hacia las paredes. Entonces sería E medios, tenemos acá 1 metro. Y acá empieza el primero, 2 metros. Y 2 metros, ahí tenemos 3. Entonces concuerda de acuerdo a estos datos. ¿Ves? Acá tenemos espacio de 2. Voy a disculpar mis números con el mouse, pero es simplemente para que entiendan. Entonces acá tendríamos una luminaria, la otra, la otra, la otra, y acá la otra y la otra. Entonces esta parte, estos valores están correctos. Tenemos un color naranja para saber que estas son fórmulas. Estos son solo valores auxiliares. Podemos llegar, pero de momento respondremos solamente con una nota. Ancho. Estas ayudas son importantes, como han ido viendo, se ha hecho un cálculo relativamente extenso de fórmulas. Entonces, cuando pasa el tiempo, uno se olvida que eran estos números y otros, ¿no? Entonces, a estas celdas se nos las pondremos acá con naranja de la anterior clase para recordar que son los valores que vamos a utilizar y esto lo podemos poner en nota, valores redondeados. Ya, ¿qué más tenemos en la teoría? Distancia para el luminaria, ese es el valor. Este es en metros. Acá podemos, aunque no nos conviene mucho para hacer cálculos, pero ahorita vamos a ver bien. Haremos esto, borraremos estos valores, no nos sirven mucho. Y acá la n. Entonces ahora sirven así, 2 metros. Entre luminarias y acá pondríamos separación de luminarias hacia las paredes. Distancia pared luminaria, por decirlo así, pared luminaria.
ancho, entonces esta fácil, la fórmula es igual a esto entre metros. Este valor entre 2. Ya tenemos eso, entonces. Ahora, lo ideal sería que logremos generar este tipo de gráfico con estos valores. ¿Sí? Va a ser importante. Pero para hacer esto, a priori, con las herramientas que tenemos de uso directo de Google Sheets, creo que no se va a poder. Esto requiere el uso de algún tipo de programación. Entonces, posiblemente lo dejemos para clases posteriores, que ya implica obviamente mayores conocimientos de Google Sheet respecto a lo que es su programación. Entonces, no vamos a poder hacer con los conocimientos que tenemos hasta esta etapa un gráfico a partir de esos datos. Ahora vamos a verificar esto. Un dato importante que no hay que olvidar es que la distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del ángulo de la apertura de las redes y de la altura de luminaria sobre el plano de trabajo. Entonces, acá tenemos dos referencias, 14, 15. Veremos qué nos saca acá. Podemos ver acá en alguna línea. No tenemos ninguna referencia adicional de este prevínculo. Ahora trataremos de deducir de acuerdo al tipo de luminaria. Ya tenemos luminarias intensivas, extensivas, semi-extensivas y extensivas. Tenemos dos extensivas, dependiendo de la altura del local, seguramente es esto. Entonces estamos tratando de analizar qué se ha hecho acá. Si digamos es una extensiva y la altura del local es menor o igual a 4 metros, la fórmula para comprobar la distancia máxima en base al haz de apertura de luz es esta, donde en este ejemplo tenemos la altura entre la luminaria y el plano de trabajo, que es H, a 175, y E, que es el valor que hemos calculado. Entonces reemplazamos, E vale 3 metros y H vale 1.75, entonces 3 metros es menor o igual a la multiplicación de 1.6 por 1.65 nos da 2.8. Entonces 3 metros obviamente no es menor o igual a 2.8, pero sí es un aproximado como se ve acá en el símbolo, entonces se considera aceptable. O sea, no es tampoco ni siquiera a rajatabla que tiene que ser menor o igual. Una aproximación de 2.8 se considera aceptable. Esta parte habría que analizarla con más detalle cómo realizar. Tenemos que pedirle al usuario que coloque qué tipo de luminaria está usando. La altura local ya la tenemos y solo tendríamos que aplicar alguna de estas fórmulas y sacar este resultado. Veremos nuestro documento original similar. La dependerá del ángulo de apertura del luz. No tenemos estos valores, ¿no? Estamos asumiendo. No sabemos a qué se refiere una luz, una luminaria intensiva, una extensiva, semi-extensiva o esto.
Esta parte es la que un poco me preocupa porque no tenemos acceso a muy claro esta información, o tal vez yo la estoy obviando, tal vez no estoy recordando algún dato, pero a priori veo que no tenemos esta información. O sea, vamos a elegir de nuestra base de datos de luminarias, pero no creo que nos indiquen estos valores. Bien. Esto yo creo que lo podemos de momento dejar para pensar un poco más, analizar cómo podemos abordar esto. Porque ahorita, obviamente, lo primero que se me ocurre, les doy como pauta, es que sí o sí necesitamos acá nuevamente insertar otro valor que sea tipo de binaria. Ese sería el valor, según la apertura de haz de luz. De luminaria según apertura haz de luz. Ahí tendríamos que colocar este valor, el cual responde, acá está interesante. Solo tenemos tres opciones: intensiva, extensiva y semi-extensiva. ¿Por qué? Porque la otra extensiva tenemos, como ven, dos valores que se repiten, pero estos, una extensiva se refiere cuando la altura del local está entre 6 y 10 metros, y la otra extensiva, o sea, la misma luminaria extensiva, pero usada en una altura de local de menor o igual a 4 metros. Entonces, creo que la mayoría de los casos va a ser esta opción, porque es la única que se aplica a ambientes menores o igual a 4 metros. En la mayoría de los casos va a ser esta fórmula la que vamos a emplear. Entonces, digamos, elegimos iluminación extensiva. Eso está interesante. ¿A qué me refiero? Tenemos altura del local. Acá tenemos 2,6. Si tengo 2,6, entonces en mis opciones ya no tendrían que aparecer ninguna de estas tres otras alternativas. Eso es lo interesante de este problema. Pero ¿qué tal si mi altura de local es 5? Entonces, como es 5, esta da para mí, esta ya no tendría que aparecer, solo tendría que aparecer esta opción. Ya, ya estoy revisando mejor. Entonces acá ni siquiera nosotros tenemos que elegir, directamente está condicionado por la altura del local. Porque si el local tiene 15 metros, no puede ser ni extensiva ni semi-extensiva. Pero no elegimos nosotros esta parte. No elegimos el tipo de luminaria en ese sentido. Bien, ese es un análisis que estamos haciendo en este momento. Espero que esté correcto. Si ustedes tienen alguna observación, por favor en los comentarios, háganlo notar para que en posteriores videos podamos realizar correcciones sobre este análisis que estamos viendo. Les recuerdo que este trabajo está siendo realizado prácticamente de inmediato a partir de la elección de este tipo eh, de cálculos. No los hemos resuelto con anterioridad, los estamos deduciendo tal cual ocurriría en la vida real, ¿no? Ustedes les van a dar un trabajo y pues van a hacer este proceso, van a ir analizando, viendo qué corresponde, qué no, cómo se deduce. En este caso ya estamos llegando a lo siguiente, que según la altura del local tenemos que elegir el tipo de luminaria y por tanto la fórmula. Entonces, ya, lo primero que estaba pensando es deducir en base a la altura local qué tipo de fórmula corresponde. Si esta
o esta o esta. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos el valor de E, que es, y acá lo que me preocupa un poco es E, porque tenemos un E, por decirlo así, este es en este corte, es decir, un E que sería a lo largo, ¿no? Acá veo que solo se está trabajando a lo largo y no a lo ancho. Trabajaremos como está acá, asumiendo que está a lo largo, ¿no? Entonces lo voy a colocar en, este es el valor de E a lo largo, y acá voy a poner un valor, una celda, pero con nombre, y vamos a ponerle E largo, ¿sí? Eso se llama E largo. Y este cálculo sería distancia máxima entre luminares. Distancia máxima entre luminares. Acá corresponde entonces que damos el uso de una función sí. Y me voy a hacer una ayuda. Voy a copiar esto. Pegamos esto por acá. Y vamos a pegar esa imagen acá. Como son tantas fórmulas, ayuda a tenerlas pegadas en esta hoja de cálculo, ¿no? Y pues procedamos entonces a ver cómo vamos a abordar esto. Podríamos empezar por un sí, la altura local, el nombre de esta celda, altura de locales, altura local. Por si acaso esto es bueno que vean acá. Cuando me sitúo en celdas, y acá puedo ver, en este lugar me indica el nombre de la celda. Si es que lo piden, por ejemplo, pongo una celda que no tiene nombre, sí, directamente me da solo sus coordenadas, pueden ver. Pero cuando tiene nombre, sí nos aparece. Entonces la altura local que es h', correcto, es el valor que nos interesa. No, tampoco, no, no ese es el valor que nos interesa. Revisemos bien, la altura del local no es h. Pueden ver acá, h es la apertura de las de luz y de la altura de las luminarias sobre el plano del trabajo. Entonces el valor que tenemos que usar es otro, h, tal, que es este. Esto lo hemos de calcular por alguna parte, ¿no? Tenemos que tener h por acá. Tenemos b. Ah, ya, perfecto. Entonces h lo habíamos elegido acá, porque tenemos tres opciones de h, de acuerdo a nuestra fórmula. Lo más altas posible, el valor mínimo y el óptimo. Entonces acá el usuario puede elegir cualquiera de las tres opciones. En este caso se ha elegido lo más altas posibles, que es un valor de 1.75. Entonces acá le pondremos un valor a esta fórmula h seleccionada, ¿no?
Podemos definir un intervalo con nombre y vamos a decir acá H seleccionada. Ya tenemos ese valor ahí. Y ya. H seleccionada para nosotros, que ya lo tenemos. Entonces procedemos a utilizar la función sí para deducir cuál opción elegimos. Entonces la forma en la que yo podría abordar esto es empezar por una opción del sí. Y podríamos hacerlo de esta forma, ¿no? Sí, H, la altura seleccionada, veamos si nos va es mayor a 10. Si es mayor a 10, punto y coma, utilizamos esta fórmula. Le pondremos acá un valor 1 para la opción que sea opción 1 y luego vamos a ver de resolver por separado cada fórmula. Pero sí, caso contrario, a ver, veamos, simularemos valores en nuestras cabezas. Digamos la altura es 20, directamente va a ir a la primera opción. Mayor que 10, y nos va a dar 1. Pero digamos es 9, entonces nos va a dar falso, ¿no? Es decir, que no se va a ir a esta función, a esta nueva función sí. Entonces creo que estamos bien. Y directamente tenemos acá valores de 6 a 10 metros. Entonces sí, el valor de la altura seleccionada es mayor o igual acá, mayor o igual a 6. Volvemos a simular. Pone, digamos, 12 metros de altura, pues se queda en el primer sí, porque 12 es mayor que 10, sí, y nos da 1. ¿Qué tal si es 7? 7 mayor que 10, no. Sería acá 7 mayor o igual que 6, sí. Entonces nos daría la opción 2. Parte de resolver esto acá es simular, que ustedes hagan simulaciones rápidamente aquí de esta forma para ver qué resultado nos va a ir dando. Si es 5 o digamos 4 de los valores que tenemos. 4 mayor que 10, no. 4 mayor o igual que 6, no. Entonces nos va a la siguiente opción. Punto y coma, otro sí. H seleccionada. Ahora es, tenemos la opción acá mayor o igual a 4. Esta es la última. Entonces acá sería la opción de mayor a 4. Si es mayor a 4, que sería la semi-extensiva, punto y coma, nos va a dar la opción 3. Y por último, pues solo nos queda la opción de menor a o igual a 4 metros, entonces sería la opción 4. Ahí ya no es necesario un sí. Entonces ahora vamos cerrando cada uno de los paréntesis que nos abierto. Mil disculpas por los ruidos ambientales, pero bueno, no se puede detener. Entonces ya tenemos esto. Como pueden ver, nos ha dado el valor de 4, que es la última opción porque nuestra H, que lo tenemos acá, es 1.75. Y va a ser la mayoría de los casos. Entonces ya sabemos que tenemos el valor de 4. En función a este valor podemos ver estas fórmulas. Acá podríamos opción, la opción 1, opción 2, opción 3, opción 4.
¿Qué voy a hacer acá? Voy a calcular cada una de estas fórmulas, ¿no? Y para tenerlas ya los resultados y solo seleccionar, si digamos es 4, elijo este valor. Si me sale 3, elijo este o este. Creo que esa va a ser la forma en la que vamos a abordar este tipo de cálculos. Veámonos por nuestras opciones y cómo calculamos. Acá tenemos el cálculo. Aquí es una comparación, más que, más que una fórmula directa, es una comparación. Y sustituiremos esos valores. Menor o igual. Sí, trataremos de simular entonces estas opciones. Y acá pondremos entonces, acá, menor, menor o igual. Acá tenemos estábamos usando el largo, ¿no es cierto? Es decir, vendría a ser en todos estos casos este valor. Este es el mismo. Menor o igual. Pues vamos a para que sea un poco más agradable. Y acá ponemos la fórmula 1,2 por h. Entonces sería igual a 1,2 por h seleccionado. Ya tenemos ese valor. Copiamos acá, acá. En este caso es 1,5. Este es el mismo valor ahí. Y acá es 1,6. Perfecto. Entonces 2 es menor o igual a 2,8. Entonces esta condición tenemos que verificar. Si acá nos sale que sí, entonces estaría ok, ¿no? Entonces acá podríamos empezar por el sí, este valor que nos potencia. Sí, abro paréntesis, esto es menor o igual a esto, y coma, y pondríamos aceptar, entre comillas, punto y coma, acá revisar. Creo que esa es la fórmula. Ya tenemos eso y entonces veremos qué nos dice las fórmulas que tenemos de acá. Lo consideramos, dice, aceptar. Y pues básicamente eso, ¿no? Lo que dice acá la teoría nos dice aceptable. Y por último, tendríamos que determinar esta fórmula de evaluar si el número de luminarias que es determinado es el correcto o no gracias a los puntos anteriores. Entonces acá por último tendríamos que elegir recomendación, recomendación, entonces sí, esto es igual a 1, que es la primera opción, punto y coma, entonces que me devuelva esto. Punto y coma. Si, abro paréntesis, este valor es igual a la opción 2, punto y coma, que me devuelva esto. Punto y coma. Si, esto es igual a 3, punto y coma, que me devuelva este valor. Y directamente la opción 4 es la que nos queda, ponemos eso. Le damos todos los paréntesis respectivos
y nos dice obviamente recomendaciones establecidas. Ponemos en naranja para saber que lo tenemos que utilizar para más adelante. Se está haciendo bastante extenso el resolver este problema, pero no tanto, bueno, sí un poco también por el método de cálculo, pero también se ha hecho extenso porque en cada video, como ven, estamos analizando cómo vamos a resolver estos problemas. Estamos viendo cómo tienen ustedes que pensar. Obviamente acá vuelvo a reiterar, esta es la forma en la que yo estoy abordando la resolución de este tipo de problemas, que los tenemos acá en teoría y los estamos convirtiendo a un formato automatizado en Excel o Google Sheets. En ambos casos es lo mismo. No significa que la forma en la que estoy razonando sea la única o sea la mejor. Ustedes ya con la experiencia, prácticas, etcétera, seguramente van a poder encontrar más y mejores métodos para poder resolver estos ejercicios, ¿no? Recuerden que lo importante acá es hacerlo de forma eficiente y pues que los resultados siempre sean comprobables, ¿no? Que sean correctos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ir simulando con distintos valores, ¿no? Los valores que los tenemos que colocar acá e ir viendo diferentes opciones, obviamente dentro de lo real. Por ejemplo, en el ancho no podríamos colocar un -5 porque no corresponde a nuestra realidad. Eso sería un absurdo, ¿no? Entonces tenemos que colocar valores coherentes, obviamente, para hacer la comprobación de resultados que tenemos acá. Si ustedes lo van a forzar a colocar alturas, por decir, -5 o cosas que no, por una altura de un local de 40 centímetros, o sea, es absurdo, entonces no vale la pena que coloquen ese tipo de valor. Coloquen valores coherentes al problema que estén planteando. Por hoy habríamos acabado esta otra parte del video, que pensé que íbamos a concluir todo con esta, pero vamos a dejarlo para ahora sí, creo que un último video donde vamos a hacer definir el número de luminarias y por último posiblemente afinemos un poquito la forma de ingreso de nuestros valores, ¿no? De tal forma que el usuario tenga todos los datos que el usuario tiene que colocar en esta parte superior y no así dispersos. Hemos puesto de esta forma dispersos porque hemos ido resolviendo a medida que íbamos avanzando con la parte teórica de este ejercicio, ¿sí? Gracias y nos vemos en el próximo video.